Mis padres me obligaron a cuidar de mi hermano durante años como si fuera su madre, y cuando llegó el momento de ir a la universidad, usaron todo mi fondo para pagar sus terapias, así que desaparecí sin decir una sola palabra. Soy una mujer de 24 años y llevo más de 3 años sin hablar con mi familia. No fue una pelea explosiva, no fue un hasta nunca lleno de gritos y lágrimas. Fue simplemente una decisión silenciosa, fría, pero completamente necesaria. Me fui un día sin avisar a nadie, y hasta el día de hoy, no he vuelto a mirar atrás. La razón de fondo es simple: mis padres me arruinaron la vida para beneficiar a mi hermano menor. Él era todo para ellos. Yo solo era la niñera no remunerada, la hija responsable que podía cargar con todo sin romperse. Hasta que me rompí. Crecí en las afueras de Atlanta, Georgia, en una casa de clase media donde las apariencias eran lo más importante. Para cualquiera que nos viera desde afuera, éramos una familia normal, papá ingeniero eléctrico, mamá ama de casa, 2 hijos. Pero por dentro, todo giraba alrededor de mi hermano. Él es 6 años menor que yo y desde que nació, todo cambió. Ya desde el principio, fue obvio que mis padres lo veían como una especie de segunda oportunidad. Era el varón, el esperado, el que iba a hacer que todo valiera la pena. Yo tenía 6 años cuando llegó y ahí empezó el ciclo. Lo atendía, lo cuidaba, lo entretenía. Y eso era solo el comienzo. Al principio, pensé que era normal. Una hermana mayor ayuda. Pero no era ayudar. Era responsabilidad absoluta. Desde los 9 años ya estaba preparando sus botellas, llevándolo a dormir, y luego más adelante, ayudándolo con tareas, llevándolo a prácticas deportivas, incluso cocinando para él si mamá no tenía ganas. Mi infancia fue un borrón de haz esto por tu hermano, entiende que es pequeño. Y cuando protestaba, se volvía en mi contra. ¿Por qué eres tan egoísta? Él te necesita, tú eres la mayor, actúa como tal. Me entrenaron emocionalmente para pensar que existía para sostenerlo. Mientras crecía, la cosa solo se intensificó. En secundaria, mientras mis amigas salían, yo estaba en casa preparando mac and cheese para el niño prodigio porque mamá estaba cansada y papá tenía cosas importantes del trabajo. Hubo un punto en que pasaba más tiempo con mi hermano que mis propios padres. Él me veía más como una figura materna que a nuestra mamá, y eso es decir mucho. Claro, él no tenía la culpa directamente, pero sí aprendió rápido que todo giraba a su favor. Si quería algo, lo conseguía. Si hacía algo mal, se lo justificaban. Y si yo me quejaba, era una celosa. Hubo una época en que intenté destacar solo para sentirme vista. Me esforcé por sacar las mejores notas, ser voluntaria en la biblioteca, tomar clases lo que fuera para que me prestaran atención. Recuerdo una vez que llegué con una carta de aceptación a un campamento de verano de ciencias, algo por lo que había trabajado meses, y mi madre apenas levantó la vista de su celular. Me dijo: «Qué bien, pero ese verano ya te toca cuidar a tu hermano, porque no lo podemos poner en el campamento este año. Es muy caro». Fue uno de esos momentos que se te graban a fuego. Entendí que nunca iba a ser prioridad para ellos. Pero lo peor, lo que de verdad quebró algo dentro de mí, fue lo que pasó con la universidad. Mis padres siempre habían dicho que tenían un fondo universitario para mí. Yo lo creí. Durante todo el bachillerato me esforcé, aplicando a becas, participando en clubes, y al final conseguí entrar a una universidad bastante buena en Carolina del Norte. Era mi vía de escape, mi forma de salir de esa casa y empezar algo mío. Pero cuando llegó el momento de pagar la matrícula, me dieron la sorpresa: no había dinero. Bueno, sí lo había habido, pero lo habían usado para ayudar a mi hermano. Y aquí viene lo enfermo, lo usaron para pagarle una evaluación y tratamiento privado porque no querían que fuera a una escuela pública con un montón de niños con problemas. Prefirieron gastar miles de dólares en terapias privadas, tutores y programas especiales para él, con el dinero que era mío. Dinero que habían prometido. Ni siquiera me avisaron. Me enteré porque encontré la documentación del banco en una carpeta azul que mamá siempre escondía en su closet. Esa noche, le reclamé a mi papá y él solo me dijo: «Tú puedes conseguir becas, eres lista. Tu hermano te necesita más de lo que tú necesitas ese dinero». Ni siquiera pedí una disculpa. Solo me miraron como si estuviera siendo irracional. Como si no fuera lógico sacrificar lo mío por el niño. Esa fue la noche en que algo murió en mí. Y también fue la noche en que empecé a planear cómo me iría de esa casa sin darles el lujo de despedirse. Después de esa conversación con mi papá, esa donde me dijo que yo era lista y que podía conseguir becas, pasé los siguientes días sintiéndome como una completa idiota. No por haberme esforzado, eso todavía lo valoro, sino por haber creído siquiera por un segundo que mis padres algún día iban a actuar como padres conmigo, que iba a ser tratada con un mínimo de justicia. Había confiado en una promesa que hicieron 1000 veces durante mi infancia, esas típicas cosas como: tenemos un fondo guardado para cuando vayas a la universidad, y al final fue una mentira piadosa para mantenerme tranquila mientras me exprimían como niñera gratuita. Me quedé días enteros en un estado de shock que ni siquiera sabía que existía. Lo más jodido es que ni siquiera fue una conversación larga.
Mi papá lo dijo casi como quien comenta que el clima está nublado. Ni una gota de culpa, ni una pizca de conciencia de lo que eso significaba para mí. Había trabajado como loca durante toda la secundaria, renunciando a fiestas, eventos, salidas, todo, porque pensaba que valía la pena si podía conseguir algo mejor. Me había creído eso de que si una trabaja duro, las cosas llegan. Pues no. Al menos no en mi casa. En mi casa, trabajar duro era lo que hacías para sostener al otro, para que él pudiera ser mediocre con comodidad. Intenté seguir el plan de las becas, claro. ¿Qué más podía hacer? Apliqué a todo lo que encontré. Pero la mayoría no cubrían la totalidad de los gastos, y aunque me aceptaron en una universidad buena fuera del estado, los costos seguían siendo inalcanzables sin el fondo que supuestamente me habían prometido. Y mis padres, por supuesto, no estaban dispuestos a ayudar. Podrías estudiar en la universidad comunitaria local por un par de años, sugirió mi madre como si eso resolviera todo. Vives aquí, comes aquí, y puedes seguir cuidando a tu hermano por las tardes. O sea, su solución perfecta. Yo seguía siendo la niñera y además estudiaba en la universidad que ellos consideraban suficiente. Como si no importara lo que yo quería. No sé en qué momento exacto decidí que me iba a ir sin decirles nada. Supongo que fue un proceso lento, pero definitivo. Empecé a guardar dinero de trabajos de medio tiempo que hacía a escondidas, editando ensayos para otros estudiantes, vendiendo cosas online, y eventualmente trabajando como mesera unas horas los fines de semana, cuando lograba que alguien más cuidara a mi hermano. Cualquier dólar que podía guardar, lo guardaba. Tenía una amiga del instituto, Emily, que se había mudado a Charlotte con su prima y me ofreció quedarme en el sofá por un tiempo si decidía irme. No sabía los detalles, pero entendía que mi casa no era un lugar feliz para mí. A veces, no hace falta contar todo. Algunas personas simplemente te creen. Guardé lo justo para comprar un billete de autobús, y un poco más para comida y transporte los primeros días. Un jueves cualquiera, después de dejar a mi hermano en la casa de un amigo para una pijamada, empaqué una maleta, me metí en un Uber y me fui. No dejé una nota, no respondí llamadas. Apagué mi teléfono apenas subí al autobús hacia Charlotte. Mientras miraba por la ventana y veía cómo todo lo que conocía se alejaba, sentí una calma que jamás había sentido antes. No era felicidad exactamente. Era como respirar después de haber estado conteniendo el aire por años. Era libertad. O al menos, el primer paso hacia ella. Los primeros meses fueron duros, ¿para qué mentir? Dormí en el sofá de Emily y trabajé en lo que salía. Mesera, cajera, ayudante en una tienda de segunda mano. Me metí en clases online en una universidad estatal, pagando poco a poco por cada crédito. No era glamoroso, pero era mío. Cada día era mío. Nadie me decía qué hacer, ni para quién debía vivir mi vida. Me levantaba temprano, trabajaba horas largas, estudiaba por las noches, y aún así, me sentía más viva que nunca. Más yo. Lo irónico es que mis padres no me buscaron con demasiada insistencia. Al principio sí, claro, llamadas, mensajes, incluso una publicación pasivo-agresiva de mi mamá en Facebook tipo algunas hijas no valoran el amor de su familia. Pero luego se rindieron. Nunca vinieron a Charlotte. Nunca me buscaron en serio. Supongo que sabían que si me habían perdido, era por culpa de ellos. O tal vez ni les importó tanto, siempre y cuando tuvieran a su hijito ahí con ellos. Mi hermano, por su parte, no me escribió tampoco. No lo culpo. Tenía 14 años cuando me fui. Lo habían criado para creer que todo le pertenecía, y yo era parte de ese todo. Si un día esa parte desaparece, simplemente asumes que otra persona la va a ocupar. Tal vez ahora es mi madre quien lo lleva a todos lados de nuevo, o algún primo. Me pregunto si alguna vez se dio cuenta de lo mucho que sacrifiqué por él. Lo dudo. Y sinceramente, ya no me afecta tanto. Pasaron casi 2 años completos sin tener ningún tipo de contacto con mi familia. En ese tiempo me reconstruí, o al menos empecé a hacerlo. Alquilé mi primera habitación sola en un pequeño apartamento compartido en el norte de Charlotte, cerca de un café donde trabajaba medio tiempo mientras terminaba mis clases. Nada lujoso, pero era mío. Tenía una cama cómoda, una mesa para estudiar y una ventana por donde entraba la luz de la mañana. Nadie tocaba la puerta exigiendo que lavara los platos, nadie dejaba al niño llorando para que yo me encargara. Por primera vez en mi vida, pude escuchar mi propio pensamiento sin el ruido de expectativas impuestas. No es que la vida fuera fácil, vivía al día. Cualquier gasto extra me desbalanceaba por completo, y hubo meses en los que cené arroz con huevo más veces de las que me gustaría admitir. Pero incluso en esos días, cuando el estrés financiero me ahogaba, me aferraba a una sola verdad: al menos era libre. Al menos la vida era mía. Al menos el esfuerzo era para mí, no para que alguien más lo usara y se llevara el crédito. En ese periodo empecé a construir amistades de verdad. No de esas amistades superficiales de la adolescencia, sino vínculos reales, gente que me respetaba, que no me veía como la que siempre resuelve todo. Aprendí que existían personas que te escuchan sin intentar corregirte, que te preguntan cómo estás y de verdad esperan una respuesta honesta. Fue raro al principio.
No sabía cómo reaccionar cuando alguien me ofrecía ayuda sin esperar algo a cambio. Una vez, una compañera del café me vio llorar en el baño, estaba abrumada por los exámenes finales y una factura inesperada, y me dejó un sobre con $40 y una nota que decía: no es mucho, pero puedes devolverlo cuando estés bien. Tú siempre das todo por todos. Es hora de que alguien te dé algo a ti. Nunca se lo devolví. Ella nunca me lo pidió. Y luego, un día, el pasado tocó la puerta. Fue a finales de otoño. Llevaba rato sin pensar demasiado en mi familia. Estaba enfocada en mis estudios, en trabajar lo suficiente para pagar mis créditos, y en empezar una pequeña práctica profesional en una empresa local. Pero entonces, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi madre. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo un mensaje de 5 palabras. ¿Puedes venir por tu hermano? Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera el idioma. Después de 2 años sin saber nada de mí, ¿esa era la forma en que decidían reaparecer? Sin una explicación, sin una disculpa, sin ningún tipo de contexto emocional. Solo eso. ¿Venir por mi hermano? ¿Qué significaba eso siquiera? ¿Había pasado algo grave? No contesté. Durante días, ignoré el mensaje. Pero luego vinieron más. Mi padre me llamó desde otro número. También lo rechacé. Después fue una prima, preguntando si podía hablar urgentemente. Finalmente, una amiga de la familia me mandó un correo explicando todo. Mis padres se estaban divorciando. Papá había dejado la casa hacía unos meses por otra mujer, y mi madre estaba en una crisis. Había perdido su trabajo poco después y estaba luchando con todo. El problema era mi hermano. Ya tenía 16 años y, según ellos, estaba fuera de control. Malas calificaciones, peleas en la escuela, consumo de alcohol, incluso una vez lo habían detenido por andar merodeando un centro comercial con otros chicos que robaban. La narrativa era clara, habían perdido el control y querían que yo interviniera. De pronto, la hija olvidada, ignorada, explotada durante años, era la única solución. El último recurso. Me pintaban a mi hermano como una víctima de las circunstancias, como si todo lo que le estaba pasando fuera una tragedia fuera del alcance de cualquier adulto, y no el resultado directo de la crianza que le habían dado. Me rogaban que lo llevara a vivir conmigo por unos meses, solo hasta que las cosas se calmaran. Nunca me había reído de manera tan amarga como esa noche. No podía creer que, después de todo lo que había pasado, después de años de servidumbre emocional, pretendían que me hiciera cargo del mismo hermano por el cual me habían sacrificado. Como si todavía me perteneciera esa función. Como si nunca me hubiera ido. No sabían nada de mi vida. No sabían dónde vivía, qué hacía, si estaba bien o no. Solo sabían que estaban en apuros, y que yo era útil de nuevo. Ese fue uno de esos momentos donde todo se cristaliza. Donde se te revela la verdad más obvia. Para ellos, nunca fui una hija. Fui una solución. Una niñera. Un segundo plan. Y ahora, una posible salvación para el desastre que ellos mismos crearon. No les importaba si yo estaba preparada para cuidar a un adolescente problemático. No les importaba si tenía espacio físico o emocional para asumir ese peso. Solo querían sacarse el problema de encima y empujarlo a la única persona que alguna vez había hecho lo correcto, sin importar el costo. Pasé semanas sin responder. Luego, cuando me atreví a hablar con una terapeuta sobre el tema, una mujer brillante que conocí en un grupo de apoyo gratuito, me hizo una pregunta que nunca olvidaré. ¿Qué pasaría si simplemente dijeras que no? La idea me golpeó como una tonelada de ladrillo, porque nunca había dicho no de verdad. Me había ido, sí. Me había escapado. Pero decir no, con todas las letras, con todas las consecuencias, eso era algo distinto. Y entonces lo hice. Escribí un correo. Largo, firme, sin insultos, sin odio. Solo verdad. Les dije que no podía hacerme cargo de mi hermano. Que no era mi responsabilidad. Que ya había dado más de lo que cualquier hija debería haber dado jamás. Que no iba a repetir la historia. Que me había ido por una razón, y esa razón seguía intacta. No me importaba si eso me convertía en la mala a sus ojos. No me importaba si los demás pensaban que estaba siendo fría. No más sacrificios. No más silencio. No más rescates. Después de enviar ese correo, no dormí en toda la noche. No por culpa o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber hecho algo que por años pensé que no podía hacer, decir que no, claramente, sin vacilar. Decirlo sin justificarme, sin rebajarme a pedir permiso. Esa palabra me había sido negada toda la vida. Desde que tenía uso de razón, no era algo que solo mis padres podían usar. Yo tenía que decir que sí. A todo. A cuidar, a ayudar, a ceder, a quedarme callada. Entonces escribir ese correo, tan simple y directo, fue como romper una cadena invisible que llevaba colgada desde niña. Pero claro, el silencio no duró mucho. A los pocos días, una tía me llamó desde otro número. Una de esas tías que nunca se involucraban para bien, pero siempre estaban listas para opinar cuando algo rompía la armonía familiar.
Me dejó un mensaje de voz diciéndome que estaba siendo cruel con mi madre y que la familia era lo único que uno tenía al final del día. Casi me río. Familia. Esa palabra se usa como una cuerda con la que te atan para que nunca escapes, sin importar cuánto daño te hagan. Como si la sangre fuera garantía de amor. Como si el ADN significara compromiso. No respondí a la tía. Tampoco respondí a los primos que empezaron a escribirme en Facebook, en Instagram, en cualquier red donde todavía no los había bloqueado. Todos con la misma cantaleta: tu mamá está sola, tu hermano necesita una figura estable, ¿cómo puedes dormir sabiendo que los dejaste tirados? Dormía bien, gracias. Mejor que nunca. Porque por fin estaba cuidando de la única persona que nadie cuidó nunca en esa casa, de mí. Pero hubo un mensaje que me detuvo. Uno que no esperaba. Uno que llegó sin adornos, sin manipulación. Era de mi hermano. Me escribió un correo, ni siquiera sabía que tenía mi dirección, pero seguro alguien se la dio, y el asunto decía simplemente: lo siento. En el cuerpo del mensaje, unas pocas líneas. Dijo que no sabía todo lo que había pasado cuando éramos más chicos, que pensaba que yo me había ido porque me cansé, porque ya no quería estar con ellos, porque era egoísta. Pero que ahora entendía. Dijo que las cosas en la casa estaban mal, que mamá apenas se levantaba, que papá lo había dejado de llamar, que se sentía como una carga para todos, y que no me culpaba por haberme ido. No sé qué me hizo sentir ese correo. Era confuso. No esperaba empatía. No esperaba nada de él, en realidad. Por tanto tiempo lo vi como parte del problema, como el símbolo de todo lo que me negaron, que me olvidé de que también era un niño. Un niño criado por dos adultos que lo enseñaron a creer que el mundo giraba a su alrededor. Tal vez eso no era su culpa. Tal vez lo fue durante un tiempo, cuando ya tenía edad para cuestionar. Pero ahora, con 16, en medio de un divorcio, con una madre ausente y un padre desaparecido, no lo sentí como el niño arrogante de antes. Sonaba como alguien roto. No le respondí de inmediato. No sabía qué decir. Pero no lo bloqueé. Dejé el correo ahí, en mi bandeja de entrada, leyéndolo una y otra vez durante días. Cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de tristeza, alivio y algo que no podía nombrar. No era exactamente perdón. Era algo más crudo. Como reconocer que hay heridas que compartimos, aunque sean distintas. Él fue el favorito, sí, pero también fue moldeado por los mismos padres que me rompieron a mí, solo que de formas distintas. Pasaron semanas y me enfoqué en mis clases, en mi trabajo, en seguir armando mi vida pieza por pieza. No me enorgullezco de esto, pero una parte de mí sí sintió una especie de satisfacción oscura al saber que mis padres estaban enfrentando las consecuencias de todo. No me alegra su miseria, no soy ese tipo de persona. Pero tampoco voy a fingir que no hay algo justo en que todo les explotara en la cara. Fueron arquitectos de su propio desastre. Ellos pusieron cada ladrillo, ignoraron cada advertencia, y se burlaron de cada señal. Si ahora estaban atrapados en su propia casa en ruinas, era porque ellos mismos habían derribado las paredes. Y aún así, algo en el fondo me inquietaba. No por ellos, sino por mí. Por la parte de mí que seguía revisando ese correo de mi hermano como si contuviera algo más. Como si escondiera una pregunta que él no se atrevió a hacer. Una parte de mí, la parte que todavía se está curando, se preguntaba si podría alguna vez tener una relación distinta con él. No una relación forzada, ni una donde yo asumiera el rol de madre otra vez. Una relación real, de hermanos. ¿Era eso posible después de todo? La terapeuta me lo dijo claro: eso depende de ti, de tus límites, de tu capacidad para ver a tu hermano como alguien separado de tus padres. ¿Lo quieres en tu vida? ¿En tus propios términos? ¿O es mejor cerrar la puerta del todo? Aún no lo sé. Lo que sí sé es que, por primera vez en mucho tiempo, estoy en posición de decidir. A veces uno cree que el pasado ya no tiene poder sobre uno, que por el simple hecho de haber cambiado de ciudad, de vida, de rutina, ya está libre. Pero lo que nadie te dice es que los fantasmas no necesitan llaves ni direcciones. A veces, basta con una palabra, una cara, o incluso un recuerdo medio desenterrado para que todo vuelva de golpe. A mí me pasó algo así unas semanas después del correo de mi hermano. No fue dramático. Fue un encuentro casual en un lugar donde no esperaba ver a nadie de antes. Estaba en una tienda de segunda mano, buscando una chaqueta, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Giré, y era ella, una exvecina. Una de esas señoras que siempre sabían demasiado y preguntaban aún más. Me saludó como si nada, como si yo no me hubiera esfumado del mapa, como si todavía tuviera 17 años y estuviera empacando la lonchera de mi hermano. Habló un rato de cosas triviales, y yo, por cortesía, le seguí el ritmo. Pero en algún punto, dijo la frase que me hizo salir de ese lugar con las manos vacías y el pecho ardiendo: tu mamá dice que sigues muy enojada, que algún día entenderás lo difícil que fue todo para ella. Lo dijo con esa voz condescendiente que usan las personas que nunca han tenido que sobrevivir al abandono emocional. Como si mi madre fuera la víctima en toda esta historia. Como si yo simplemente fuera una hija caprichosa.
La rabia me duró días, porque no era solo por lo que dijo la señora, sino por lo que implicaba, que incluso ahora, con todo lo que pasó, con todo lo que se rompió, mi madre seguía reescribiendo la historia para quedar bien, seguía buscando validación en los demás, pintándose como la madre sacrificada que hizo lo que pudo, que dio todo por sus hijos, mientras yo era la ingrata, la rebelde, la que huyó sin motivo. Lo que más me dolió no fue la mentira, fue que ya ni siquiera me sorprendía, ya me había acostumbrado a ser la mala del cuento de alguien más. Me costó días sacarme eso de encima, pero eventualmente, volví a concentrarme en mi presente. Y entonces, un par de semanas después, recibí otro correo de mi hermano. Esta vez más largo. Me hablaba de cómo estaba lidiando con la escuela, de que había empezado a escribir para sí mismo, que a veces se sentía enojado sin saber por qué. Me preguntó si podía mandarme lo que había escrito, que no era nada del otro mundo, solo pensamiento. Le respondí que sí. A los pocos días, me llegó un documento con 6 páginas llenas de texto desordenado, sin puntuación casi, pero con una honestidad que me desarmó. Era un caos emocional, sí, pero también era brutalmente sincero. Hablaba de sentirse invisible, de cómo, aunque él fue el centro de la familia, también sintió que lo usaban como excusa para todo, de que mi mamá lo hacía sentir culpable por las cosas que pasaban, que mi papá siempre esperaba que él fuera fuerte, varonil, normal, que cuando empecé a alejarme, él no entendía por qué. Pero ahora, releyendo ciertas cosas, veía el patrón. Incluso escribió algo que me dejó sin aire por varios minutos. A veces siento que el mismo vacío que tú tenías, ahora vive en mí. Me quedé leyendo esa frase una y otra vez. Porque no se la inventó. Porque ese vacío existe. Porque lo conozco. Porque fue mi compañero de cuarto por años. Pensar que ahora él también lo habitaba me hizo sentir muchas cosas. No me sentí culpable, porque no lo soy, pero sí conectada. Como si por fin, alguien en ese infierno familiar hubiera abierto los ojos. Y si había alguien que tenía permiso para ver las cosas como eran, era él. No se lo pedí. No lo presioné. Pero llegó solo a esa conclusión. Porque el dolor encuentra forma, incluso sin guía. Después de eso, empezamos a escribirnos una vez por semana. No es una relación perfecta. A veces no sé qué decir. A veces me contesta con monosílabos. Pero hay un ritmo, un flujo. A veces me cuenta cosas de su día. Otras veces me manda párrafos sueltos de pensamientos sobre la vida, sobre la rabia, sobre sentirse como un problema. Yo no intento arreglarlo, solo lo leo, lo escucho. Le contesto sin pretender ser terapeuta ni hermana mayor. Soy solo una persona que también conoce esa niebla. No le prometí nada. No le dije que íbamos a vernos pronto. No hablé de familia, ni de perdones, ni de futuro. Solo seguí contestando, solo seguí estando. Y eso, poco a poco, se sintió suficiente. Pero entonces, hace unos días, llegó una carta. Física. En papel. Con mi nombre escrito a mano en el sobre. Me temblaron las manos antes de abrirla. No sé por qué. Supongo que todavía tengo heridas sensibles. Era de mi madre. 3 páginas escritas en tinta azul. Y no era una disculpa. No. Era peor. Era una mezcla venenosa de súplica y manipulación. Hablaba de cómo estaba sola, de cómo las cosas se salieron de control, de que nunca quiso que todo terminara así. Pero en ningún párrafo reconocía lo que había hecho. Nunca dijo, me equivoqué. Nunca dijo, te fallé. Solo repetía frases como yo hice lo que pude, fue difícil para todos, no sabías todo lo que pasaba en mi cabeza. Y, por supuesto, la guinda, tu hermano te necesita. No lo dejes solo. No lo abandones como nos abandonaste a nosotros. Ahí está. El verdadero objetivo. Ella no quería reconciliación. Quería alivio. Quería pasar la carga. Quería que, una vez más, yo fuera la que resolviera lo que ella no pudo. Como siempre. Rompí la carta. No por rabia, sino por necesidad. Como si destruyéndola físicamente pudiera proteger lo que he construido. No me siento culpable. Me siento lúcida. Pero me dejó una duda. Si algún día quiero una relación real con mi hermano, una que no sea impuesta ni heredada, ¿podré construirla sin que ella se meta? Sin que intente filtrarse entre nosotros otra vez. Esa es la parte difícil, porque a veces no basta con irse. Hay que seguir cerrando puertas, una por una, hasta que ya no haya ruido. Después de romper esa carta, me senté en el suelo de mi habitación por más de 1 hora. No lloré. No grité. No hubo drama. Solo me quedé ahí, mirando el espacio frente a mí, procesando. Porque aunque ya sabía cómo era mi madre, leer su manipulación escrita en papel, en letra cursiva perfectamente trazada, como si todo fuera una gran obra de teatro, me descolocó. Fue como ver a alguien que se está ahogando y en vez de pedir ayuda, te tira con ella al agua, esperando que te hundas también. No fue una carta de reconciliación. Fue una cuerda disfrazada de disculpa. Y me negué a volver a ponerme el lazo al cuello. No le respondí, obviamente.
Y esta vez no solo ignoré su intento, sino que tomé una decisión más firme, cambié mi número de teléfono. Ya no bastaba con bloquear. Necesitaba cortar el acceso por completo. Cerré esa última rendija por donde seguían colándose sus fantasmas. Y aunque parezca exagerado, fue una de las cosas más liberadoras que he hecho. Me sentí ligera. Casi como si, al fin, el capítulo con ella estuviera clausurado de verdad. Pero claro, cortar la relación con ella no cortaba la historia con mi hermano. Seguíamos escribiéndonos. Una vez a la semana, a veces dos. Me mandaba sus textos, que poco a poco iban mejorando. Empezaban a tener forma, coherencia, incluso una voz. La suya. Una voz que nunca escuché del todo cuando vivíamos bajo el mismo techo, porque siempre fue la extensión de la voluntad de nuestros padres. Pero ahora empezaba a aparecer ese alguien dentro de él. Alguien confundido, sí, pero también despierto, consciente. Eso me conmovía más de lo que quiero admitir. En una de nuestras conversaciones, me preguntó directamente si algún día podríamos vernos. No como una exigencia. Lo preguntó como quien sabe que está pidiendo algo que no se merece, pero que igual se atreve a esperarlo. Me lo imaginé escribiéndolo con inseguridad, como quien está lanzando una piedra al agua para ver si rebota o se hunde. Y no supe qué responder. Durante días, me quedé dándole vueltas al asunto. Verlo significaba abrir una puerta que no estaba segura de poder manejar. Significaba enfrentar de frente todo lo que había dejado atrás. No a mis padres, claro. A él. Y a lo que él representa. Porque aunque lo he separado mentalmente de ellos, sigue siendo parte del mundo que me rompió. Es un espejo, aunque ahora sea distinto. Y mirarse en un espejo así da miedo, porque podrías ver partes de ti que creías haber superado. Finalmente, le contesté. Le dije que sí, que podíamos vernos, pero bajo mis términos. Le propuse encontrarnos en un parque en Greensboro, más o menos a mitad de camino entre donde vive él y donde estoy yo. Neutral. Abierto. Un lugar donde, si todo se volvía incómodo, podía simplemente levantarme e irme. Le puse una condición clara, no hablar de mamá ni de papá. Nada de intentar convencerme de cosas, solo hablar de él, y de mí. De nosotros, como personas, como dos que se reconocen, pero ya no se deben nada más que honestidad. Aceptó sin dudar. Ese sábado me subí al coche con las manos temblando. No por miedo de él. Era un miedo más profundo, más infantil. El miedo de que tal vez todo este tiempo me había equivocado. O que me hubiera endurecido tanto para sobrevivir que ya no supiera cómo conectar con alguien, incluso con alguien que estaba intentando acercarse sin exigencia. Cuando llegué al parque, lo vi sentado en una banca, solo, mirando el celular. Y por un segundo, me costó reconocerlo. Ya no era el niño que yo cargaba en brazos. Era más alto, más flaco, con una expresión de cansancio en el rostro que me rompió un poco. Cuando me vio, se levantó sin hacer ningún gesto exagerado. Solo me sonrió. Una sonrisa tímida, como si estuviera pidiéndome permiso para estar ahí. Nos sentamos sin decir mucho. Al principio fue raro. Me preguntó cómo estaba, qué hacía. Le hablé de mi trabajo, de los estudios. Él me contó de su escuela, de cómo había repetido un curso por faltar tanto, de que vivía ahora con nuestra tía, la única que medio se hizo cargo cuando mamá colapsó por completo, que papá seguía sin responder sus mensajes. Y luego, sin que yo lo esperara, me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza: yo sé que nadie te cuidó nunca. Pero ahora, si algún día tú necesitas, yo puedo estar. No supe qué decir. Porque no se lo pedí. Porque no lo esperaba. Y porque viniendo de él, de quien fue criado para ser el centro del universo, esa frase era todo lo contrario a lo que le enseñaron. Era una especie de acto de resistencia emocional. Como si me estuviera devolviendo algo que nunca supo que me debía, pero que igual decidió entregarme. Nos quedamos ahí, hablando de cosas simples durante un par de horas. Nada trascendental. Nada sobre el pasado. Solo el presente. Él me preguntó por libros. Me habló de una chica que le gustaba. Me contó que a veces escribía letras de rap pero no las mostraba a nadie. Fue raro. Fue normal. Fue real. Y cuando nos despedimos, no prometimos nada. No dijimos hay que repetirlo. No dijimos te llamaré. Solo nos dimos un abrazo corto, incómodo, como quien está aprendiendo a hacerlo. Y eso fue suficiente. En el camino de regreso, lloré. No porque doliera, sino porque por primera vez sentí que algo se había cerrado. O, quizás, que algo nuevo se había abierto. No lo sé todavía, solo sé que no me arrepiento de haberlo visto, y que, por primera vez, no sentí que él era un lazo hacia mis padres, sino una cuerda separada, suelta, intentando aprender a tejer algo propio. La semana después de ver a mi hermano fue extraña. No sabía cómo procesar lo que había pasado. No era tristeza, tampoco era felicidad. Era algo en el medio, una especie de pausa emocional, como si mi cuerpo y mi cabeza necesitaran tiempo para ponerse al día. Hacía mucho que no tenía una experiencia tan humana con alguien de mi familia, y eso, aunque parezca simple, me desorientó.
Nos seguimos escribiendo. No con intensidad, pero sí con constancia. Algunas veces él mandaba canciones que le gustaban, otras veces me preguntaba qué opinaba de un poema o una idea que se le ocurrió. Yo, sin darme cuenta, empecé a compartirle partes de mí también. No secretos profundos, pero sí cosas que normalmente no cuento. Mis dudas, mis miedos. Incluso le conté que seguía en terapia, y que todavía me costaba confiar en la gente. No sé si entendió todo, pero no me juzgó, y eso bastó. Un día, me mandó un mensaje que fue como un balde de agua fría. ¿Sabías que mamá está vendiendo la casa? Me pilló completamente desprevenida. No porque me importara la casa en sí, sino por lo que significaba. Esa casa era el símbolo de todo lo que me había tragado por años. Era el escenario de cada crisis, cada abandono emocional, cada noche en la que me quedaba despierta cuidando a alguien mientras nadie me cuidaba a mí. La idea de que esa casa ya no iba a estar ahí me generó una reacción física, como si alguien hubiera borrado un pedazo de mi memoria. O peor, como si intentaran reescribirla. Le pregunté por qué, y me dijo que la situación económica estaba mal, que mi madre no podía pagar la hipoteca sola, y que ni siquiera estaba viviendo ahí ya. Estaba con una amiga, en un departamento pequeño. Según él, la decisión la había tomado sin consultar a nadie. Solo puso la casa en venta y ya. Ni él ni nuestra tía sabían mucho más. Me mandó el link del anuncio online. Me costó abrirlo. Literalmente, me temblaba el dedo al presionar el enlace. Y cuando vi las fotos, me quedé paralizada. Todo se veía más pequeño. No sé si fue la cámara, o si era mi memoria la que había agrandado todo durante años, pero los cuartos, el pasillo, el patio, todo parecía encogido, viejo, roto, como si la casa también hubiera envejecido de golpe después de que yo me fui. Ver mi antiguo cuarto, ahora vacío, con las paredes peladas y sin ni siquiera una cortina, me dio un golpe al pecho, no por nostalgia, sino por claridad, por darme cuenta de que ya no tenía nada que ver con ese lugar, que era un cascarón, una carcasa de algo que me contuvo, pero que nunca me sostuvo. Pensé en escribirle a mi madre. Pensé en preguntarle por qué no me había dicho nada, aunque ya sabía la respuesta. No le interesaba decírmelo. Yo no era parte de su mundo. Nunca lo fui. Para ella, ya me había ido hace años. Y eso, por duro que suene, me dio una paz inesperada. Ya no estaba atada. No había vuelta atrás. No había ni siquiera un lugar al cual volver. Y, por contradictorio que parezca, eso me liberó más de lo que cualquier cierre podría haber hecho. Pero entonces, la realidad me tocó de nuevo, de la forma más absurda posible. Un primo lejano, uno de esos que no te hablan nunca, pero aparecen cuando hay drama, me escribió por Instagram. Directo al grano, mi mamá dice que ustedes deberían quedarse con algunas cosas de la casa antes de que las vendan. Tu mamá no quiere nada, ¿te interesa? Al principio pensé ignorarlo, pero luego recordé algo. En esa casa, había una caja. Una caja que yo escondí cuando tenía 16 años, en el fondo del armario del ático. No tenía cosas de valor económico, pero sí emocional, cartas que nunca envié, dibujos, fotos mías sola, raras, porque casi no me tomaban fotos a mí, un cuaderno donde escribía todo lo que no podía decir en voz alta. Le respondí al primo y le dije que sí, que quería revisar mis cosas. Le pedí que me dejara entrar a la casa un día, antes de que la vendieran. Me dijo que no había problema, que la llave la tenía su madre, que ella podía dejarme pasar. La idea de volver ahí me revolvía el estómago, pero también sentía que necesitaba hacerlo. No para reencontrarme con nada, sino para terminar de soltar. Ese sábado manejé hasta el barrio como quien va a encontrarse con un ex que le rompió el corazón. Iba tensa, con el estómago apretado y la cabeza llena de escenas de mi adolescencia. Al llegar, la casa ya tenía el cartel de Under Contract en la entrada. Era real. Se iba. Se acababa. La tía me abrió sin mucho entusiasmo. Me dijo que estaba apurada, que me diera prisa. Subí al ático. Todo estaba polvoriento, con cajas abiertas y muebles apilados. Y ahí estaba, mi caja. Tal como la había dejado. No me detuve a revisar. La tomé, la abracé, y bajé. Antes de irme, pasé por el pasillo. Ese donde solía dormir con el oído atento por si mi hermano lloraba. Ese donde escuchaba a mis padres discutir puertas adentro. Ese donde aprendí a caminar sin hacer ruido. Lo miré por última vez. Me di vuelta y salí. Volver a casa fue extraño, pero no como lo esperaba. Pensé que estaría hecha un desastre después de esa visita, que algo se rompería dentro de mí, como una vieja costura deshilachándose por la tensión. Pero no. Lo que sentí fue calma. La caja que traje conmigo, mi caja, con mis cosas, mis escritos, mis pequeñas pruebas de que alguna vez existí en ese lugar como algo más que una figura funcional, se convirtió en una especie de cápsula del tiempo. No la abrí enseguida. La dejé en una esquina de mi habitación durante varios días, como si necesitara acostumbrarse a este nuevo espacio, a este nuevo yo. Cuando por fin me senté a revisarla, lo hice sola, sin prisa. Abrí el cuaderno primero.
Mis palabras de adolescente me sorprendieron. Había una madurez en ese dolor, una claridad precoz. Era como si ya entonces supiera, de alguna forma, que un día me iría. Que esto, todo esto, era transitorio. En una de las páginas, había escrito, algún día voy a contar mi historia. No para que me crean, sino para no olvidarme de que fue real. Me quedé leyendo esa frase por varios minutos. Me hizo pensar en este mismo momento. En esta historia que estoy escribiendo ahora. En lo que significa no callarse más. Las cartas que encontré eran para nadie en particular. Algunas para un futuro yo, otras dirigidas a un tú que nunca nombraba, pero que claramente era mi madre. Había rabia, sí. Pero también mucha tristeza. Una tristeza que ya no me duele igual, pero que reconozco como parte de mí. Me hizo bien releerme. Me recordó que siempre estuve ahí, que incluso en lo peor, nunca me apagué por completo. Solo estaba esperando salir de ese encierro. Pasaron los días y volví a mi rutina. Trabajo, estudio, comida, descanso. Pero con una diferencia. Ya no tenía esa presión interna de estar huyendo. Ya no sentía que el pasado me perseguía. Había vuelto al lugar más oscuro de mi historia, lo había enfrentado, y salí ilesa. Me sentí fuerte. No de esa fuerza que se construye por necesidad, sino de la que aparece cuando, por fin, uno se elige a sí mismo. Mi hermano y yo seguimos en contacto. Es curioso cómo nuestra relación creció sin esfuerzo, solo con constancia y respeto. Ya no hablamos tanto del pasado. Ahora nos contamos cosas normales. Nos reímos. A veces discutimos, porque somos diferentes, y eso está bien. Lo importante es que, por primera vez, nuestra conexión no está mediada por el dolor. Es genuina. Es nueva. Es nuestra. Un día me llamó, cosa rara, porque casi todo lo hacíamos por mensaje, y me dijo que había leído en clase un poema que le hizo pensar en mí. Era de una autora que no conocía, pero el verso que citó era, no todas las casas son hogares, y no todos los hogares tienen paredes. Me lo repitió despacio, como si no quisiera que se perdiera en el aire. Yo no dije nada por un momento, y él, como si entendiera mi silencio, agregó, gracias por no cerrar la puerta conmigo. Y eso fue todo. No hizo falta más. Ya no soy la hija rota, la hermana sustituta, la niñera forzada, la sombra de una familia disfuncional. Soy una mujer de 24 años con su propio espacio, con su voz, con sus límites bien puestos. Me construí desde los restos de una historia que intentó tragarme. Y no solo sobreviví, me transformé. No soy perfecta. Todavía tengo días difíciles, todavía dudo, pero ya no me escondo, ya no me silencio. Y sobre todo, ya no cargo con lo que no me corresponde. Si algo aprendí de todo esto, es que cortar lazos no siempre es un acto de odio. A veces es un acto de amor propio, y a veces, incluso, puede abrir espacio para conexiones nuevas, más sanas, más reales, como la que estoy construyendo ahora, desde cero, con alguien que alguna vez representó todo lo que me dolía, y que ahora simplemente, es mi hermano. Mi historia no tiene un final feliz perfecto, pero tiene verdad, tiene recuperación, tiene libertad. Y eso, para mí, vale más que cualquier cuento de reconciliación forzada.